Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, el podcast diseñado para no poder dormir. Esta no estoy solo otra vez, como siempre, amigo, me acompañas tú. Chavita Navarro, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? ¿Qué dices? Ya estrenando el capítulo 8, Estrenando capítulo 8. He de decir que el capítulo 7, nuestros seguidores vayan a verlo, estuvo bueno, dejó la vara alta. Estuvo pasadísimo de lanza el capítulo anterior. Estuvo buenísimo, entonces... Sucedieron cosas muy extrañas. Muy extrañas, que ya iremos contando en la sección de la fogata, de nuestra sección de relatos de fogata, pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo y no tengo duda de que este capítulo también va a estar muy bueno porque vamos a hablar de algunos temas muy interesantes, pero bueno, no estamos solos, amigo. Estamos aquí con Aldair Regalado. ¿Cómo estás, Aldair? Hola Manuel, buenas noches, muy bien, gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí y para platicar de estos temas que nos fascinan a todos. Son temas bien interesantes. Yo creo que, como siempre lo decimos, el 98% de la gente los ve y el otro 2% los ignora, pero ahí paran la orejilla, ¿no? El morbo. Para el morbo. Entonces, Aldair, aquí empezamos este podcast con los invitados siempre haciéndoles 2 preguntas. La número 1 es del 1 al 10. ¿Qué tanto crees en esto del tema paranormal? Bueno, la verdad es que a mí me fascina mucho estos temas. Me intriga mucho la historia que hay dentro de la naturaleza, de lo ficticio, de lo paranormal, de lo celestial. Pero yo me voy más inclinado a la historia y su ciencia. Entonces, a mí me fascina tanto que sí me voy un poquito más inclinado, pero no lo suficiente. Yo diría que un 6. Un 6. Eso, sí. Está muy padre porque aquí es cuando ya empiezan a chocar como que los puntos de vista y se hace más enriquecedor estas pláticas. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto miedo te da? Ahí sí, para que veas, por lo mismo que casi no creo, pues no me sucede muy seguido. Entonces sí va vinculado a que a los que más creen, pues más actividad tienen. O a veces hasta es todo lo contrario. Pero sí, como no me ha pasado mucho y si me llegase a pasar, ahí sí creo que entraría en pánico. Yo digo que sí es muy alta la calificación que le daría al miedo que me dé. Fíjate que esté bien padre eso porque yo creo que todo mundo, crea o no, tiene un factor en común, que yo lo considero así, que es que cuando se platica de estos temas, da un miedo tremendo, ¿no? Creas o no, yo creo sí, que el ambiente se vuelve más así. Se vuelve más tenso, como que se te empieza a erizar la piel de repente. Y dudas si creer o no, aparte. Sí, porque luego hay historias, no sé si te ha pasado, de que te metes tanto en eso, o que te causan tanto conflicto, creas o no en este tema, que terminas, si no crees, terminas como que, cabrón, y si es cierto. Y si me llega a pasar a mí, o sea, te empiezas a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, entra la duda de por qué, hay que encontrarle la razón y no la encuentras y ahí está. Nos comentabas que decías que pocas veces te ha pasado algo. A mí me gustaría que más adelantito del programa me contaras algunos relatos que te hayan pasado a ti o a alguien cercano que digas, ay cabrón, esto sí me generó inquietud o me hizo dudar de si fuera real o no. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente con este tema. Este podcast va dirigido mucho a aquellos que les gusta el cine, les gusta las series, caricaturas y todo esto que conlleva la fantasía, pero que muchas veces fantasía no es mucho. Vamos a hablar un poquito de estos demonios, brujas, entes, fantasmas que han salido en películas y que llevan una historia real por detrás, o que hayan pasado cosas extrañas o que se inspiraron para crear en hechos reales. Ya también depende de la audiencia, ustedes son los jueces al último, ustedes deciden si esto es real, si ustedes consideran que no, pero al final del día nos va a dar mucho de qué hablar. Ya estábamos ahorita ahí platicando un poco y ahí medio peloteando
las historias que tenemos, yo creo que vamos a estar muy entretenidos con esto, amigo. Pues te doy la batuta, Chavita, empieza tú con estas. Bueno, yo quiero abrir tantito esto, Chava, si me lo permiten tantito. Dale. Dar un pequeño contexto, porque en capítulos anteriores, Aldair, estábamos platicando un poco acerca de que los videojuegos, las películas y todo eso, a veces han sacado cosas que nunca en la vida habíamos visto, ¿no? Entonces nosotros decimos, cabrón, si alguien lo plasmó es porque realmente existe o se está basando en algo, ¿sí me explico? No necesariamente puede ser de terror, pero por ejemplo en Doctor Strange, cuando habla mucho de estos viajes astrales que hacen luego de el lugar espejo al que le mencionan, donde hay mucha geometría y todo eso. O sea, no es muy sacado o descabellado pensar que por algo lo están haciendo. Algo, o sea, en algo está basado, sí. Tan exacto está que debe de existir, ¿no? O sea, en algún punto alguien vivió esa experiencia, ¿no? Sí, yo pienso que todo este tipo de películas, ya sea de ciencia ficción o de tipo de lo que tú dices de Doctor Strange o de lo que vamos a hablar ahorita sobre fantasmas, brujas y todo eso, yo pienso que tienen como que un principio y una razón, porque de dónde sale la historia, ¿sí me entiendes? Entonces es como contar una historia que muchas veces puede ser verdadera o muchas veces puede ser falsa, pero de alguna manera vienen de algún lugar. Claro. De algún suceso, de algo que haya pasado. Entonces va a estar interesante este tema que vamos a abordar hoy. ¿Tú qué piensas acerca de eso, Aldair? Sí, yo creo que perdón. Ahí entra lo que dice mi compañero aquí, lo que es la fascinación. Le exageran un poco a las películas para atraer aquí al público, pero la opinión popular está de acuerdo que se basa en algo que existe, en algo que la gente ha visto. Entonces sí, es fascinante el tema, porque por más que uno lo exagere y todo, da a entender que se plasma de alguna manera en las películas, en las series, todos estos eventos que a veces no podemos darle ni explicación. Y que son cosas tan tangibles, ¿no? Que uno, por ejemplo, estábamos hablando la otra vez de los duendes, que en capítulos anteriores, en el de la muchacha que ve, Daniela Ríos, que ve seres en su casa, contaba de un duende. Y ella decía que veía un duende y que el que lo llegó a ver porque ella lo veía de niña, ¿sí me explico? Pero lo que ella vio, la que vio, perdón, este ente tal cual fue su mamá. Y cuando lo describe un poco, realmente lo describe como las películas o inclusive las caricaturas los ponen, ¿no? Con sus overoles, con su camisa cuadrada, sus gorritos. Entonces, por algo están plasmados así. Yo soy muy fiel creyente que por algo. Obviamente, si hay otras cosas como... No, ahorita no se me viene un ejemplo en la cabeza, pero pues unos sí dicen, ¿no? Así como el niño cabeza de durazno, ¿no? Pues obviamente no hay un niño con cabeza de durazno, pero la mayor parte de las películas yo creo que llevan mínimo un pequeño génesis de real, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos trae a este tema, Chavita. Si gustas empezar un poquito con la historia que nos traes para contar un poco, está muy, muy interesante, espero te agrade. Pues en sí viene siendo como historia más bien, entrando al tema de las películas, la más famosa de todas, hablando de brujas, pues es la bruja de Blair. Claro. Esta bruja que tiene origen en Massachusetts, en Estados Unidos. Claro. Se llama Edith Kedward. Esta bruja fue acusada de engañar a varios niños, se los traía a su casa como tipo Hansel y Gretel, la película de Hansel y Gretel. Esta bruja se jactaba de traer niños, los atraía, y se decía que ella, para poder alimentarse, le chupaba la sangre. O sea, obviamente no completamente le chupaba la sangre, pero de alguna manera les hacía heridas. Entonces eso provocó entre los padres de los niños que se preguntaran qué estaba pasando, por qué los niños venían heridos,
o por qué de alguna manera se desaparecían sin ningún motivo. Entonces los papás pues empezaron a investigar entre el pueblo de ahí y pues dieron la conclusión de que pues se trataba de Ellie Kedward, que era esta bruja que se dedicaba pues a atraer a los niños y chuparles la sangre. Después, en investigaciones, pues ya dieron con ella y se trataba de pues esta bruja. Cuenta la leyenda, ya en aquellos tiempos, estoy hablando de 1700, ya muchísimo tiempo atrás, 1600, 1700, que era cuando todo este tipo de situaciones de las brujas estaba en su apogeo, las brujas de Salem, la bruja de Blair y todo ese tipo de cosas. Lograron capturarla, la amarraron y la tiraron al río. Entonces se cuenta que en realidad no murió, sino que como que su espíritu, ya no sé, con esos poderes que tiene para ser bruja, de alguna manera sobrevivió, y su espíritu o su cuerpo volvió a estar en el bosque. Y se decía que la veían, y que era la misma bruja de Blair, que era este personaje que se llamaba Ellie Kedward. Y esta historia pues fue traducida al cine, a Hollywood, pero no fue, yo creo que, bueno, más bien ese tipo de película es como que un terror psicológico más que nada, no es como que te aparezcan demonios o te aparezcan screamers de la nada. Más que nada es como que un terror psicológico en el que te mantiene a la fila del sillón, ¿sí me entiendes? Claro, y es como un poquito, no sé si, yo creo que tú sí lo has jugado, este terror va más allá del juego de Slenderman. Sí. Que si bien el screamer es al último, todo el juego te mantiene con la espalda recta porque estás buscando cartas y cada vez que encuentras una, como que tienes esa sensación de que en algún momento, o sea, te está siguiendo, pues, ¿sí? Entonces yo creo que va un poquito enfundado, ¿no? Más o menos ahí. Es la presión de que un ente, algo, te está siguiendo. Y más, bueno, relacionamos, por ejemplo, a estos sitios, los bosques, la oscuridad. Entonces es un sitio que se apega al miedo psicológico, sobre todo si tienes en mente la leyenda de que algo hay ahí. Entonces, claro. Y por ejemplo, también algo que me llamó mucho la atención, Chavita, es esto de que otra vez volvemos al génesis de este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya nos estamos dando cuenta que en Estados Unidos, en México, en el sur del continente, inclusive, las brujas como que tienen esta secuencia de los niños, de sangre, sí, y de que, pues en el sentido yo más quitando el sentido fantasioso de lo que conlleva la leyenda de una bruja, que es alimentarse de niños para no envejecer, yo creo que va más en el sentido por lo divino, ¿no? Por lo puro que es un alma, pues ahora sí pequeña, ¿no? Sí, mira, es un tema bastante interesante el inicio de cómo empezó esto de las brujas. Bueno, ya todos conocen, se da una idea de que las brujas empezaron en la época clásica, en la Edad Media, en donde se casaban, donde se creía que porque es mujer y tenía conocimientos o hacía pociones o de alguna manera hacía magia. Entonces esto también se apegó en esa época de que se relacionaban con los demonios, que es un tema que imagino que vamos a hablar hoy también, y que ellas podían invocarlos. Entonces para esta invocación se llegó a la leyenda, a la creencia de que necesitaban sangre pura, como tú lo habías dicho. Entonces me imagino que de ahí salieron más leyendas modernas de que usaban niños. Claro. Sí, porque no sé si se acuerdan también que en ciertas películas era sangre de mujeres vírgenes. Sí, también. Entonces, pues todo este génesis va más allá de lo fantasioso de que es para no envejecer o que las usan. Yo creo que va más allá por el hecho a la blasfemia que esto conlleva, ¿no? Y me refiero a blasfemia porque están haciendo todo lo opuesto a lo divino, ¿no? Un niño dicen que es lo más cercano a Dios. Una mujer virgen pues se supone que es casta, es pura, que no ha cometido ningún pecado como lo es el
bueno, ya el más, adulterio, más religioso, sí, de que no ha tenido relaciones. Y van como que buscando ese tipo de cosas. Y obviamente yo creo que todo esto acarrea una energía fuertísima. Ya si lo quieres ver ya más allá de las leyendas, es como esta cultura también del palo mayombe que me gustaría tener aquí. Si hay algún especialista que quiera hablar de eso, va relacionado a este tipo de cosas, ¿no? La energía del palo mayombe, te lo comento rápido, es esa... es un estilo de brujería, chamanismo utilizado, pero se alimenta de la energía de gente muerta. Tú tienes que ir alimentando, y desmiéntanos en los comentarios, pero tú tienes que ir metiéndole las características que tú quieras que tenga ese espíritu. Ese espíritu te va a ayudar. Entonces, es como eres su dueño, pues, como un genio, por así decirlo. Él te va a ayudar en ciertas cosas, pero pues tienes que alimentarlo y aparte dotarlo de habilidades. Por ejemplo, si quieres que ese espíritu sea listo, pues le tienes que poner el cerebro de alguien inteligente, ¿no? Es como estar haciendo luego un Frankenstein, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, retomando el tema, Chavita, perdón que ya te interrumpimos, y luego... bueno, sigamos hablando sobre la Bruja de Blair, la película que hicieron en Hollywood, que fue un éxito, creo que salió en los 90s. Sí. Si mal no recuerdo, fue en los años 90 que salió esta película de la Bruja de Blair. Pero saliéndome un poquito del tema de lo que estabas hablando de las energías y eso, relacionándolo con las brujas, yo pienso que no hay bruja, bueno, hay bruja buena y bruja mala, pero a final de cuentas es siempre bruja y va a seguir siendo bruja siempre. Aquí la diferencia es cómo utilice esos dones que tiene. Claro, sí, definitivamente. O sea, porque no es lo mismo una bruja que utiliza magia negra a una bruja que utiliza magia blanca, porque se dice que la magia existe. Yo no lo he comprobado, pero a través de lo que yo he investigado y he estado viendo y leído y todo, existe. Entonces, yo pienso a mi parecer, a mi pensamiento, una bruja va a ser aquella persona que esté más dotada en conocimientos, en dones, por así decirlo, en cosas que no pueden hacer los demás o que no lo tienen tan desarrollado, pero ellas de alguna manera, por genética, por ancestros, lo tienen. El don de la clarividencia, de sanar, de hacer todo ese tipo de cosas que no son normales en cualquier humano común y corriente. Yo pienso que siempre ha existido desde antes y por eso muchas veces las brujas fueron juzgadas en estos tiempos de los 1700, 1600, en la época de la Inquisición, por este tipo de dones y la forma en que lo utilizaban. Algunas pues obviamente pues por temas ya más malignos y otras pues para ayudar a las personas, pero de igual forma se consideraban personas impuras, herejes que tenían que ser castigados con el fuego del... Pero aparte porque también tenía mucho que influir la religión en ese tiempo. No, claro, ahí el oscurantismo y todo ese tipo todo de cosas. Sí. La Santa Inquisición, pues obviamente lo hemos visto también en series, películas y en varias cosas, que en esos sentidos, en esas épocas, no quiero decir que ahorita, pero en esas épocas yo creo que la iglesia sí estuvo muy en contra del desarrollo humano, en muchos sentidos, ¿no? Como el estudiar medicina, herbolarias, que al final del día eso es algo que ahorita nos ayuda. Yo sé que la ignorancia en esos tiempos estaban como los caballos, sí, estaban nada más en religión. Sí. Y eso, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Ale? Es sensacionalista, la verdad. El tema de las brujas, como aquí ya estamos comentando, no se trata de maldad o de bien, o sea, de cómo usaban los poderes o el conocimiento las brujas, las llamadas brujas. Hollywood, las películas, las series, tratan más en enfocarse en lo que es el ocultismo, en las brujas malas, porque es lo que mete a la gente a ver una película de terror. Sí. Pero sí es verdad, las brujas tenían la capacidad del conocimiento de usar sus capacidades, sus habilidades para el bien. Uh-huh. O sea, lo que comentábamos, la herbolaria, las medicinas eran enfocados en ayudar a la gente. Y también ahí entra lo que es la iglesia, de que no quería que algo que no fuera la fe
ayudar a la gente. Claro. De ahí de por qué se seguía y se prohibía esa cultura. Esa cultura. Fíjate, y es algo que estamos comentando ahorita de la serie Castlevania, que también se inspiró en una bruja. Tú sabes un poquito de eso, ¿no? Sí, si han visto la película de Castlevania de Netflix. Bueno, es una serie. Perdón, sí, es una serie de Netflix, la de Castlevania. La mamá de Alucard Ajá. fue casada por lo mismo, porque se decía que la mamá de Alucard era bruja, porque ella tenía la habilidad de sanar con medicinas, con hierbas, o que de alguna manera les dan medicinas alternativas, y eso hacía que pues los habitantes dijeran: ¿qué es esto? Eres una bruja, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo es posible que te puedas curar con hierbas? ¿Cómo es posible que te puedas curar con simples ungüentos? Entonces, en esa serie se ve cuando es como una alusión a lo que realmente pasó, o lo que pasó en el pasado de la Inquisición, y que estaban con esta cacería de brujas. De que pues la cazaron y la mataron. La quemaron por lo mismo de que fue una bruja, y según ellos así se deshacían de ellas, que tenían que arder. Entonces, más o menos se va relacionando todo este tipo de situaciones en las películas. Y cabe señalar a nuestra gente que nos está viendo que esa bruja que sale en Castlevania fue una bruja que sí existió y que así murió en aquellos tiempos. Hay un registro, estábamos leyendo de ese registro que habla de esta mujer que se quiso dedicar a la herbolaria, que se quiso dedicar a la medicina en base a conocimientos que se tenían en esos tiempos, porque obviamente estaban empañalísimos. Y fue asesinada por la iglesia en aquellos. Y su nombre era Margaret Jones. Margaret Jones, ahí para que nuestros seguidores también la busquen, se echen un charquito, un clavado al charquito de información, de la poca que puede haber, pero que también es interesante. Te voy a contar una anécdota que surge hablando de las brujas. Y bueno, esto también va relacionada con la película de que está en Netflix, de las brujas de Chalma, no, de Catemaco. Sí, las está buenísima antiguas, esa película, las formas antiguas. Habla, bueno, de un pequeño sinopsis, es una mujer que va de Estados Unidos, que llega a Catemaco, Veracruz, y se dan cuenta que está cargando un demonio con ella, ¿no? Entonces la raptan y al principio ella piensa que la tienen secuestrada para hacer brujería con ella, ¿no? Al contrario, los brujos de ahí de Catemaco la están tratando de salvar, ¿no? Ya la gente que se eche que la ve ahí, ¿no? En Netflix. Pero hay una historia bien interesante que sale por las brujas, que esta está más al sur del país, que es la bruja de Xaltocán. Así se llama, bruja de Xaltocán, y suena muy local. Sí, suena muy prehispánico, muy, ¿no? Sí, suena muy prehispánico, y esa bruja se dio y apareció en Xochimilco, ¿sí? Habla mucho de esta historia, de que iban unas personas caminando por ahí por Xochimilco, obviamente por donde no es este lago, por los alrededores, y que ven a una mujer llorando arriba de los árboles. Hay mucho árbol grande, dicho sea de paso. Entonces a ellos se les hacía raro, ¿no? Chinga, qué pedo, hay una mujer arriba. Y la veían con una olla en la boca. Entonces fue así como de que la gente trató de socorrerla. Dijo, a lo mejor fue atacada por algún animal de ahí, que digo, pensando ya con lógica, pues no creo que haya animales tan feroces, digo, no sé, desconozco, pero bueno, tratan de suben a ayudarla, y cuando se dan cuenta no tiene piernas. Entonces ellos lo primero que quieren hacer es decirle, vámonos a llevarte al hospital, digo, al más cercano, para que te puedan ayudar. Y ellos se percataron de que la olla olía muy feo, y que había cosas extrañas en la olla. Entonces, ya cuando se lo van a llevar a la señora, ella dice que no, que tiene que ir a su casa. Ella comenta, quitada de la pena, que
ella volaba. Que ella volaba y que lo único que le impedía no volar era la luz del sol. Que como paréntesis, eso es algo que estamos hablando la otra vez con un amigo que habla un poco de esto, ¿no? De la ausencia de luz y la luz cómo afecta en las cosas y en los entes y en las energías. Sí. Que no sé si te ha pasado, Aldair, que estás en un lugar donde no le da el sol y se siente más pesada una carga, Sí, o hasta te sí, da más obviamente. miedo. Entonces, bueno, ella decía que la luz del sol era la que no le hacía, le quitaba esa habilidad de volar y por eso se quedó ahí arriba. Empieza a comentar que ella necesita sus piernas de nuevo y que en vez de que la lleven al hospital, la lleven a su casa. Entonces ellos decían, pero ¿para qué quieres? O sea, y no van a estar tus piernas, y si las perdiste allá en tu casa, pues ya no sirven. Ajá. Entonces ella decía, llévenme, yo me alimento de sangre de niños precisamente, llévenme. Total, pues lo llevan a la casa. Y el señor que estaba ahí, su esposo, le dice, aquí están tus piernas. Recoge unas, por así decirlo, piernas que estaban en la chimenea. ¿Pero que eran de algún material o eran realmente No, piernas? eran piernas reales. Quemadas, sí, Ah, sí. quemadas. Sí, o sea, pero sí eran unas piernas de humano. Estaban entre las cenizas, entonces dicen que ella se coloca las piernas en los muñones y se le recuperan, o sea, realmente, pues no quiero decir se le pegan, pero se le recuperan. Entonces los se quedan impresionados de todo esto, ¿no? Entonces lo primero que quieren hacer es ir a las autoridades, porque para esto la señora le dije, es que ella le explica al señor, ya te traía tu comida, pero me ganó y todo esto. Y empiezan a decir estos vecinos. O sea, traman algo. Ajá, o sea, fue de que, chinga, pero pues estás diciendo que eso es sangre de bebé. Y el esposo lo único que dice es, chinga, con razón siempre me dabas de almorzar moronga. Entonces, todo acaba en que la gente quiere levantar este tipo de denuncia, pero como no hay pruebas de que la señora realmente lo estaba haciendo, pues no se levantaron cargos. No. Entonces, ¿qué es lo que sigue en aquellos tiempos, en aquellas partes del país? ¿Qué es lo primero que se hace cuando no hay justicia? Pues hacer justicia a ellos, ¿no? Entonces tuvieron que escapar para evitar este tipo de cosas o situaciones. Entonces, pues está interesante, sea Sí. cierta o no esta historia, esta leyenda de esta bruja. Bueno, pues Está muy buena. ahí creo que ¿Qué pasó? que entra lo de qué pasaría si nos pasara a nosotros, si estuviéramos en la situación de los habitantes que vivieron eso. Igual y la justicia a mano propia pues no es parte de ahorita de nuestra personalidad, pero creo que sí sería algo como que te infunde miedo y te provoca hacer cosas como linchar. Sí, claro, ¿no? Sí. Está bien fuerte estos temas. Digo, que hasta la fecha todavía se en ciertos lados se usa eso de los linchamientos, que no está bien, pero... Sí, y fíjate, está relacionado en todo este tipo de las brujas que son malignas, que todas tienden a chupar sangre. Todas, o sea, no hay una sola excepción de una bruja mala que chupe sangre de niños. O sea, y hasta hay películas, ahora, relacionándolo también, hay una película que se llama... No recuerdo el nombre, Las Brujas, creo que se llama, no sé si me acuerdo, Las Brujas, no tengo el dato ahorita. Salió en el cine hace unos meses y habla de lo mismo, de unas brujas que tienen que sobrevivir chupando sangre. O sea, la típica leyenda urbana de las brujas: chupan sangre para mantenerse jóvenes y no envejecer. Y ahí se tornan más sucesos para que sigan viviendo todavía más años. Y es que, te digo, las películas, como lo comenta aquí Aldair, son muy sensacionalistas, en el sentido de que
siempre se van por lo más típico, ¿no? O lo que más cause miedo, pero yo creo que ahorita la realidad supera más a la ficción en el sentido de que muchas veces las brujas utilizan hasta la sangre como símbolo. Es que ni siquiera ya como algo de feo, algo, es como un símbolo para hacer cosa mala. Y utilizan ese tipo de sangres para hacer rituales, que yo creo que es lo más fuerte y triste de esto, que es para hacer daño a otras personas, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que esto todavía va más allá, es más peligroso y es algo muy fuerte. Sí, ahí entra también, ahorita que me acuerdo, una peli muy buena, a mi parecer, que es Actividad Paranormal 4, Ajá. Los Marcados. Ajá. Ahí trata la historia de una familia hispana en Estados Unidos que está en un condominio donde ven a una señora ya mayor que está haciendo un ritual. Entonces aquí se le atribuye obviamente de que es una especie de bruja. Claro. Que está invocando a una especie de demonio. Y ahí en la película pues lo demuestra que efectivamente sí había invocado a un ente que pues causa conmoción a la familia protagonista. Y es que sí, pues casi siempre se le atribuye a mujeres y sobre todo de mayor edad a eso, a usar la sangre, como tú ya habías dicho, como ícono, como invocación, y que esas entidades malignas que tienen un poder ayuden a sus actos, ya sean por maldad, egoísmo o por lo que sea. Fíjate, ahora ya cambiando un poco, o sea, sobre lo mismo, pero cambiando un poco de tema, yo les quiero hablar de este tema que traigo sobre las películas. Yo traigo dos que se me hacen muy interesantes, que ya va más un poco a demonios. Les digo, va de la mano. Pero me gusta mucho porque voy a hablar de dos películas. La del Exorcista, la clásica, la que yo creo que a todos... 72. En el 73. Salió en el 73. Ah, Esta película salió, fue escrita por el que... Ahorita se me fue el nombre, pero bueno, fue escrita por la novela. Una novela de como 2 años. Sí, fue una adaptación. Tuvo una adaptación, pero fue de William Peter. Escribió esta novela y se basó en un chico de 13 años que se llama Roland Doe, que jugó a la Ouija y él tuvo una posesión, ¿sí me explico? Jugó él a la Ouija, empezó agresivo, empezó teniendo los pequeños síntomas, que esto es paulatino, y bueno, ya se desarrolla todo el exorcismo que va detrás de esto, y pues tiene un desenlace. Acá fue una mujer, la crearon, pero lo que me llama mucho la atención y se me hace muy interesante de mencionar es todo lo que conllevó, o sea, recalcar que fue real este caso, pero también recalcar las consecuencias que tuvo grabar esta película. Porque por mucho que una persona esté ya muy metida en que sea malo y que tenga miedo y que llame a lo malo, a las energías malas, yo creo que había algo de maldición en esta película. Les voy a comentar un poco. Durante la película, lo más fuerte que hubo es que se produjo un incendio donde murieron 3 personas que ayudaban a filmar esa película. Y lo más raro de todo es que se quemó todo menos la habitación donde iba a ser el exorcismo. Que dicho sea de paso, ahí yo creo que ya estás hablando de algo bien. Mucha casualidad. Mucha casualidad, ¿no? Y vámonos a símbolos. O sea, todo arde menos el lugar donde es el epicentro, ¿no? De lo malo. No sé qué. Ahí entra una historia, a mí de eso también me gusta mucho, que es los mitos, los dioses. Ajá. Y ahí se relaciona con el demonio que aparece en El Exorcista. El demonio que aparece aquí es Pazuzu. Ajá. Es un demonio que antes se consideraba un dios en la mitología mesopotámica. Este dios era el dios del viento, pero luego lo atribuyeron el viento a algo que atrae la peste, la plaga. Entonces en vez de ya ser un dios al que le rezas, es un dios al que le temes. Okay. Y de ahí salió de por qué Pazuzu es un demonio.
Entonces esta ente es algo bastante interesante, la plasma muy bien de cómo se representa en esta película. Sí, y más porque las escenas están muy fuertes. Yo creo que es una película que a mí que me gusta el horror, me cuesta mucho verla. Y de hecho ya tengo hasta mucho. la fecha te cuesta ver esa película. Claro, yo no, de hecho tiene mucho que no la he visto. Yo creo que la vi. Yo creo que ya es considerada como cine de culto. Es No, culto. ya es culto, fue el porque, es incómoda de ver. Yo la vi hace como un año y no. Yo tampoco, o sea, yo ya tengo muy incómodo. De incómoda. hecho, yo era de esas personas, de esos niños que nada más, o sea, porque la pasaban siempre en Golden. Ajá. En el cable y apenas veía una escena y le cambiaba. Sí. Porque sí estaba pesado. O sea, en esos tiempos yo creo que me estás hablando que tenía 7 años. 7, 8 años y estaba pesada verla. O sea, no era cualquier cosa ver El Exorcista en esos años, ¿eh? Claro. A lo mejor yo ahorita pues puede que la veas y pues puede que te dé risa o algo así, pero Es que yo creo que no. creo que inclusive es incómodo de ver. Pero esto no es todo. Ahí les va, no fueron las únicas muertes. El actor que hacía del papá de la muchachita que estaba poseída, al segundo día de rodaje, se tuvo que ausentar porque se le murió un hermano. Después, murió el abuelo de Linda Blair, que ella es la chica poseída. Ajá. También falleció su abuelo. También otros 2 personajes murieron antes de que empezara, o sea, antes de que saliera la película, murieron. Entonces, no alcanzaron a verse, por así decirlo. Aparte de que murieron esos, murió un técnico y murió una persona que era un vigilante. El técnico murió asesinado y el vigilante lo encontraron muerto. Entonces, son varias muertes que rodean esta película, de cierta manera. Pues mira, no tiene tantas ciencias. Es una película en la que levantas muchas energías malignas. Sí, y de hecho creo que había padres, ¿no? Curas ahí atendiendo cómo se llevan los exorcismos. Entonces, Sí. Por más que había presencia de la iglesia, aún así se frecuentaban todos estos episodios curiosos. Claro, ahí te va otra cosa bien interesante de este imagínate, tema. hay curas para que todavía existan todo este tipo de sucesos que estás diciendo. O sea, no eran suficientes los curas como para tratar de evitarlo. Ahí les va otra cosa bien interesante. La que la hizo de la mamá de la muchacha, tuvo que... ella dijo, ya no voy a actuar si no me quitas una palabra que le incomodaba, que creo que era el poder del demonio. Ella no la quería decir, ¿sí? Entonces, y aparte, a uno de esos padres de los que están ahí, ella pidió que exorcizaran los lugares donde estaban haciendo eso. Entonces el padre dijo, fíjate, para que el padre dijera, es que yo no voy a iniciar un exorcismo porque no quería que fuera un exorcismo hacia una persona, quería que fuera el exorcismo en el set de grabación o en la casa donde están grabando. Entonces él dijo, yo no voy a exorcizar porque sería todavía a ustedes afectarlos más. Entonces él lo que hizo fue bendecir. Y mencionan aquí en donde he estado investigando que pasaron todavía ciertas cosas. Por ejemplo, hay una escena de la mamá que se cae creo que de las escaleras o algo así. Se supone que debió de haber estado agarrada por un arnés y el arnés falló. La mujer cae. Sí, había leído eso. Sí, cae y se empieza a quejar y esos quejidos salen en la película porque fueron reales. O sea, el director dijo, que se arma así. Entonces, déjenlo. Y fue real, los quejidos eran reales. Empezaron a tener luego pasaba que había psicofonías dentro de la película. Empezaron a escuchar voces. Empezaron a sentir presencias, a ver sombras dentro de las cosas. Inclusive la actriz que hizo de la chica exorcizada, menciona que batalló mucho para hacer su vida post película. Sí, ella tuvo que ir a misas, tuvo que inclusive tener liberaciones, no tal cual que tuviera un demonio, pero sí, yo creo que liberación de toda esa energía negativa. Pues que era su gestión también. Claro que era su gestión, obviamente, pero sí estar cargando con ese tipo de energías muchas veces no es bueno estarle mezclando, ¿sí?
Y más que grabar una película, o sea, este podcast dura 1 hora, hora y media. Estuvo semanas, meses. Meses inclusive. Entonces, sí, yo creo que sí es algo muy fuerte y más con el tema, siempre yo creo que el tema de demonios va a ser un tema que sí se tiene que tocar con pinzas y sí se tiene que estar muy preparado para estar hablando de este tipo de cosas. Sí, sí, estuvo bien representado porque es lo que comentábamos, está muy relacionado a los mediums. La forma en la que apareció este demonio en la película, pues, está presente la Ouija, está presente cómo se manifiesta esto de que el padre está enfrente de la estatua del demonio, y ahí se ve reflejado de que va a haber un combate entre el bien y el mal. Ajá. Entonces, sí, la verdad, sí es una muy buena película para la buena representación de lo que conocemos como los demonios. Y aparte, diste en un tema muy interesante que es el sentido de este pedo de los portales, perdón, este sentido de los mediums, por el hecho de que ahí está el tema de que abres un portal y yo creo que es muy fácil abrirlo. El problema es cerrarlo, ¿no? Sí. Y todo lo que conlleva, que es lo que nos comentaba en el anterior episodio nuestra compañera, y era lo que decía, que los portales son buenos porque son puertas distintas, pero así como hay portales buenos, también hay muchísimos portales que si los mantienes abiertos, haces un caos aquí y con tu vida, ¿no? Rápidamente les voy a contar, porque me gustaría, ya estamos llegando al final del programa, pero me gustaría que nos contaras algún relato que te haya pasado paranormal dentro de los pocos que te han pasado. Pero les quiero contar rápidamente también de la película de Amityville, que también se me hace muy interesante. Y bueno, rápidamente, esta película habla, o bueno, los sucesos reales que acontecieron aquí, fue que esta casa... fue en Ocean 102, si no me equivoco, era así se llamaba la calle. Había, no se compraba, esa casa no se compraba, y todos los que estaban ahí tenían, se iban, no explicaban ciertamente por qué o qué era lo que pasaba, pero se iban. Entonces la compra la familia DiFeo. Entonces, bueno, sucede lo que ya todo el mundo sabe, que DiFeo Jr., que era un hijo de 26 años, si no me equivoco, toma una calibre 36, perdón, y empieza a asesinar a los 6 miembros de su familia, que eran sus 4 hermanos y su padre y su madre. Aquí hay algo bien interesante, o que llama la atención, y es que nadie se dio cuenta. O sea, ninguna persona tuvo señas de forcejeo. Todos murieron dormidos y nadie se dio cuenta. Aparte de que este vato hizo acá como que un tipo ritual, porque dejó acomodados los cuerpos en formas raras. Y primero dijo que alguien los mató, después dijo que fue alguien del narcotráfico, y al final pues dijo que escuchaba voces demoníacas que le obligaban o lo obligaron a hacer este tipo de cosas. Pero eso no acaba aquí, porque eso es como que la puntita del iceberg, porque al final del día él lo diagnosticaron con un trastorno, y si le hablaron los demonios o no, pues ya se marca como que simplemente estaba trastornado. La típica, ¿no? Sí, la típica. Sí. Esquizofrenia. Pero acá lo que yo creo que es lo que tenemos que rescatar es todo lo que pasa antes y después, porque antes tenemos de parámetro que no se vendía esa casa o que se compraba y duraba meses. Después no se vende, o sea, la gente no la compra, hasta la compra la familia Lost en una ganga, creo que $80,000 en ese tiempo, 28,000, pero nomás duraron un mes, porque la mujer levitaba, era de las cosas que decían, desde que una mujer levitaba mientras tenía pesadillas, habían manchas de baba verde en la casa que salía, la típica foto del niño que se ve con los ojos brillantes, creo que es de ahí. Uno de los jóvenes veía un demonio, decían que era un demonio que se caracterizaba de una niña, que hasta tenía su nombre, no recuerdo el nombre, pero lo veía.
Y algo que empezó a hilar con el caso de Amityville fue que el padre se quedaba viendo la chimenea, se hizo más huraño, él no se bañaba. Entonces cambió su actitud a una actitud más agresiva, tal como le pasó a DeFeo Jr. Entonces, luego también pasa esto de que ya la gente lo empezó a tomar como un fraude, porque muchas cosas no encajaban, pero lo que sí es que hay un precedente, ¿no? De que esa casa algo tenía. Ujú. Entonces sí, ya está ahí medio raro. Algo guardaba en su interior esa casa como para que lo obligaran a hacer ese tipo de cosas. Y se relaciona también con otras películas las de Sinister, no sé si las has visto. Claro. Las películas de Sinister, la 1 y la 2 son muy buenas Muy películas. buenas películas. A mí en lo personal son de las mejores películas de terror que he visto. O sea, obviamente hay más, pero si me pones en un top 5, esas 1 y 2 entran en mi top 5. Más la 1. Sí, la una es... Más la 1 porque es un terror muy bueno. Sí, claro. Y acogiendo un poquito este tema de las casas embrujadas, pasa lo mismo. Es que es lo que nos contaba esta Daniela Ríos de su casa. O sea, eran casas lúgubres, siempre estaban oscuras. Por mucho que hubiera luz, siempre estaban así, pasaban cosas malas, les iba mal. ¿Tú qué puedes o qué piensas de esto de que, por ejemplo, el caso de Amityville, ¿no? Que esa casa ya tenía pues, un legado. Antecedentes de muerte y demonios. Terror. ¿Sí? Y sí, bueno, creo que es un ambiente que pues, por opinión popular ya se establece que ahí hay algo, hay una entidad o algo en estos tipos de ambientes que dan miedo. Entonces sí está relacionado cómo viven estas entidades, estos fantasmas. Siempre, sobre todo ahorita que estamos hablando en películas, series, siempre se trata de eso, de la casa lúgubre, fea, abandonada, y ahí es donde habitan. Pero también, ahorita que me comentabas de los relatos, creo que, bueno, para mí un cementerio no cuenta como un lugar lúgubre. O sea, yo lo veo más como algo sagrado, algo como donde hay paz. Claro. Y me pasó a mí, fui a visitar la tumba de mi abuela, que en paz descanse. Y al lado de la tumba de mi abuela hay una tumba de un niño de 1 año. Ahí dice su nombre y su fecha de nacimiento y de muerte. Y pues nos dio curiosidad porque la tumba está chiquita. Y vimos y ahí vimos que era de 1 año. Entonces ya nos estamos retirando al auto para irnos, porque es un cementerio allá en un rancho. Entonces el camino de tierra está pegadito a la tumba de mi abuela. Y ya nos íbamos en el carro y que volteo a ver, no, mi papá voltea a ver por último, siempre me imagino que para ya despedirse de mi abuela, la tumba. Y mi papá vio que al lado de la tumba de mi abuela había un adorno, la del niño. Ajá. Un adorno de estos que son como unas coronas de florecitas. Ajá. Y se estaba moviendo. O sea, así muy agitadamente, como si alguien la estuviera jalando y la estiraba. Y lo raro era que al lado de esa tumba había más adornos de otras tumbas, y esos no se estaban moviendo. Entonces uno creería que a lo mejor era el aire. Claro. A lo mejor pues sí, algo ambiental. Pero sí, la verdad yo cuando lo vi no me pegó nada de lógica de que nomás ese adorno se estuviera moviendo así. Entonces creo que ese es uno de los encuentros que de plano no le encuentro ninguna explicación, y que sí, yo creo que es algo más espiritual. Algo más allá. Fíjate que eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque la otra vez escuché de un especialista que hablaba de este tipo de temas, que menciona que muchas veces las personas que ya son olvidadas, por así decirlo, o sea, que no son tan visitadas, o que inclusivemente, por ejemplo, hace mucho énfasis a los niños, como son tan inocentes, un niño no desconfía de las personas. Los niños por lo regular se dejan guiar por todo, ¿no? O sea, entonces dice que muchas veces las personas olvidadas, o en este caso los niños, se alegran mucho cuando ven gente que visitan los panteones. A lo mejor yo creo que este niño sintió esa alegría, esa confianza de decir, mira, hay gente que me está viniendo a ver, inclusive.
Y obviamente demuestran su alegría con algún movimiento, ¿no? ¿O tú qué piensas, Chava? Sí. Este tipo de energías de los niños, pues sí, estoy diciendo que son energías muy puras, en las que precisamente existe la posibilidad de que trasciendan primero. Pero de alguna manera también la forma en que mueren. Entonces, lo que dijiste ahorita de pudo haber sido él, quizá, que haya estado moviendo el adorno. ¿Quién sabe? Pero pudiera haber sido, o hubiera sido alguien que hubiera al lado, no sé, hubiera más tumbas al lado de la tumba de tu abuela. Pero cabe la posibilidad de que hubiera sido el niño. Claro. Sí. Es lo que yo quiero creer, ¿no? Que de alguna manera se haya sentido sin a fin de asustar y dar presencia ese niño. Sí, y fíjate que a mí me pasó una anécdota, bueno, está haciendo no sé si han visto el video, lo voy a dejar a nuestros seguidores ahí en de TikTok, para que lo vayan a ver allá. Les voy a, de la niña que habla en una tumba, que está una niña caminando y que está saludando, miren, una niña, y se escucha la voz de una niña. Se los voy a dejar en TikTok para que lo vayan a ver y en los shorts de YouTube. Una niña hablando. Si es que te cuenta que va la mamá con su niña. Ah, ok, está viva la niña. Sí, lo dice, mira mamá, la niña, algo así, mira la niña. Y siguen caminando y se escucha la voz de otra niña. Tocas un tema bien interesante de los niños. Los niños son más perceptibles que definitivamente. Nosotros, los que estamos más grandes. Ellos ven cosas, pero ellos no lo relacionan con maldad. No, para nada, son más juguetones. Exacto, ellos simplemente, pues a lo mejor pueden ver a alguien, a un señor o algo y les dicen hola. O sea, no es como que, ay güey, no. O sea, simplemente como no tienen maldad, no tienen malicia, pues simplemente ellos ven y se dejan llevar por lo que ven. Fíjate, les voy a contar una anécdota rápidamente que me pasó en mi trabajo. Y también sí lo voy a poner en TikTok para que lo vean. Fíjense que a mí me pasó que me tocó grabar. Yo estaba trabajando de noche. Mi horario era de 4 de la tarde a 10:40 de la noche. Y me tocó ir a grabar porque iba a ser el 2 de noviembre. Entonces me tocó grabar los operativos de seguridad que hacen en los panteones. Entonces me dice mi compañero que fuéramos a entrevistar al director de panteones allá en Gómez Palacio. Y me dice, ¿sabes qué? Me va a dar la entrevista, pero como ahorita están en el operativo, me lo van a dar como hasta las 11. Dice, no sé si quieres esperarte un rato. Y no me lo dijo tanto por miedo al panteón, sino me lo dice porque pues salíamos a las 10:30. Entonces me dice, como quiera marcamos horas extra. Y le digo, no hay bronca, güey. Vámonos para allá. Le digo, es un tema importante porque pues, se viene el 2 de noviembre. Me acuerdo que era, no sé si era 31 o primero. Pero si era 31, les voy a decir por qué. Porque el primero ya es cuando empiezan a ir por lo de los niños, el de los santos inocentes. Sí. Entonces, yo me acuerdo que fuimos. Sí, ya me acordé, sí fue el 31, porque recuerdo que también estábamos grabando los operativos de Halloween. Entonces llegamos, empezamos a hablar con el vato y todo, el señor, muy amable. Y me dice mi compañero, me dice, ¿sabes qué? Pues grábate las tumbas. Entonces yo dije, no manches, está bien oscuro, la neta yo no me voy a meter. Aparte que es peligroso porque hay tumbas huecas. Dije, no, yo no me voy a meter. Pero sí me adentré como 3 tumbitas hacia adentro. Y para ponerles en contexto, las cámaras que uno usa tienen 2 canales de audio. El ambiental, que es el que graba la cámara, y el del micrófono. Entonces yo siempre tengo los 2. Ya, pum, grababa con los 2 canales. Y en un canal se escucha el señor hablando con mi compañero y yo estoy escuchando con los audífonos, pero del otro empiezo a escuchar como que barullo, y en el momento yo la verdad no le puse atención, seguí grabando y todo y me fui. Cuando llego al canal me da esa sensación de que tenía que verlo. Total, ya cuando lo checo escucho unos niños jugando,
Y ahí está, se los voy a dejar en la grabación escuchaste niños jugando. Y obviamente no había nadie, era a las 11, ya está cerrado. Se los voy a dejar en TikTok para que lo vean. Se escuchan niños jugando y al último se escucha la voz de un niño que dice, tápame. Se escucha, tápame. Que dice así el niño. Entonces, obviamente el video no lo tengo en bruto como tal, porque por las políticas de donde trabajaba te podías meter en demandas si salían las imágenes en otro lado. Entonces yo lo que hice fue grabarlo de mi celular hacia la pantalla, pero se escucha clarito y de hecho ahí en el video se ve. Pero bueno, ese ya sería otros temas que yo creo que estaría bien interesante traer a alguien que se especialice en eso. En psicofonías. En psicofonías y en el tema de los niños, ¿no? De los niños fantasmas. Estaría muy, muy interesante. Aldair, pues ya llegamos al final del programa. ¿Cuáles fueron tus últimas impresiones? ¿Qué te pareció este espacio? ¿Qué más? ¿Algo que se nos escape? ¿Algo que te gustaría que contar? Quieras agregar. Aprovechar. No, bueno, creo que es muy recreativo. Todos nosotros tenemos nuestras historias. Y pues sí, está bien platicarlas. Y para conocer más de esto que es muy intrigante. Y pues necesario de saber porque nos puede caer desapercibido y sí. Entonces, pues sí, mucho gusto estar aquí platicando con ustedes y me fascinan estos temas, ya saben. No, pues ya aquí está la invitación para que nos vuelvas a acompañar y hablar de otros temas que sean muy, muy interesantes. Antes de irnos, bueno, tenemos también esta pequeña actividad de realizar que el invitado anterior te dejó una pregunta. Entonces tú la tienes que contestar y tú tienes que hacer una pregunta para el próximo invitado. El invitado, la invitada anterior, nos te dejó la pregunta de ¿qué harías si realmente tuvieras lo que deseas? ¿Lo que deseo? Sí, o sea, por ejemplo, si todo lo que tú deseas lo tuvieras, ¿qué es lo que harías o qué sentirías? Bueno, yo creo que sentiría un poco de ansiedad, ¿sabes? Uh-huh. Creo que muchos cuando están jóvenes piensan en el futuro deseado y es a lo que se apegan. Bueno, si tienes actitud y quieres llegar a ese futuro, es a lo que se apegan por llegar. Y me imagino que cuando uno ya lo consigue, siente la satisfacción del momento, pero ¿y qué más sigue? Entonces, mis deseos obviamente, pues como muchos, aspiran muy alto. Y sí creo que si a esa altura, pues uno puede caer muy bajo. Entonces creo que sí es un poco de ansiedad. De doble filo, ¿no? Sí. Es un doble filo este tipo de cosas. Muy, muy buena. Muy buena respuesta porque la neta se me hizo muy, muy buena la pregunta. Sí, a mí hasta me sacó de... Sí, o sea, sí, como que sí estuvo muy profunda, ¿no? Esa pregunta. Profunda. Más bien la plática estuvo tan profunda que sí, hasta como que sale en automático esa pregunta. Y bueno, Aldair, ¿qué pregunta te gustaría hacer al siguiente invitado? Puede ser de lo que sea, o sea, obviamente enfocado en el tema paranormal, en el tema astral y todo eso, pero no necesariamente de lo que hablamos de películas, puede ser de lo que tú desees. Bueno, aquí un dato curioso es que fantasma, la palabra fantasma viene del griego reflejar. Entonces mi pregunta creo que sería ¿por qué un fantasma se refleja ante una persona? O sea, me explico, ¿por qué un fantasma quiere proyectarse? ¿Por qué quiere aparecer? Bueno, o sea, ¿qué piensa él de que lo vean? Porque un fantasma se proyecta. Sí. Muy buena, esa es muy, muy, muy buena pregunta. Y bueno, al siguiente invitado ya le tocará. Ya. Bueno, rápidamente, antes de despedirnos, porque ya llegamos al final, pues dejar nuestras redes sociales, Chavita. Chava.3739 en Instagram. En Instagram, para que lo vayan a seguir, Aldair. No, yo no tengo. Gracias. Instagram, Facebook, nada. Así está bien. Perfecto. Y bueno, el mío es Alejandro-Llanas24. También, bueno, decirle a la gente que se suscriba al canal, nos ayudaría mucho. Vamos creciendo poco a poco y eso es algo que me encanta. Porque yo sé que se va a hacer una comunidad muy grande. Entonces decirle a la gente que se suscriba, le dé like, que comente los videos y sobre todo que siga compartiendo, ¿no? Este video, que nos siga en todas nuestras redes sociales que también van a salir al final del video.
y que nos deje un DM, que nos deje un mensaje en Facebook, en TikTok, un correo que también va a salir, que nos deje un mensaje en las plataformas, si quieren venir aquí a este espacio, si les ha ocurrido algo. En Relatos de Fogata vamos a empezar a reaccionar a las cosas, a las evidencias que nos manden nuestros usuarios. Ya nos llegaron algunas que están muy buenas. Entonces, déjenos su experiencia, déjenos alguna fotografía, algún audio, déjenos simplemente alguna sugerencia, un video, todo es bueno. Ahí están nuestras redes sociales para que las dejen. Y bueno, sin más que agregar, amigo, llegamos al final. Y no queda más de decir que si te despiertas en la madrugada, recuerda este podcast. Hasta luego.